Cordial saludo, apreciado docente y compañeros. El día de hoy voy a exponer el documento de análisis número 3. El primer punto nos pide analizar cuál es el impacto de la reforma protestante en el país y cuáles fueron los cambios ocurridos luego del rompimiento de la iglesia y el poder político en ese periodo. Primero que todo, reconocer que la reforma protestante fue una revuelta cultural, religiosa y social que tuvo su lugar en Europa durante el siglo XVI. Con ella el continente logró deshacerse del yugo que lo tenía sometido la Iglesia Católica, que también a su vez permitió las interpretaciones de los mensajes cristianos y llevó a la configuración de las naciones-estados modernas. La reforma llegó a Dinamarca y a Holstein en el año de 1520. En Dinamarca en ese momento gobernaba la casa Oldenburg, que fue la que se convirtió al catolicismo luterano, y su principal exponente en ese momento era conocido el señor Hans Tausen, conocido como el Luther de Dinamarca. Con la conversión, Tausen logró el apoyo de la población y del rey Cristian II. Pero es reconocer que en el año de 1536, con el reinado del rey Cristian III, el luteranismo fue reconocido como la religión oficial en Dinamarca. Con ello fueron arrestados o removidos los obispos o los sacerdotes católicos y se reorganizó la iglesia bajo las órdenes de la iglesia luterana. También la orden luterana fue establecida durante la Reforma, siendo la base común de la iglesia en Dinamarca, en Islandia, en Isla Feroe y en Noruega. Segundo, cómo se desarrolló en el país, o sea en Dinamarca, el periodo absolutismo monárquico característico del Renacimiento. Bueno, primero destacamos que el absolutismo tuvo su lugar en los siglos XVII al siglo XIX en Dinamarca. Este sistema trajo consigo la creación de una aristocracia cortesana, la cual tenía una influencia fuerte por parte de Alemania. Esta naciente clase social desplazó a la nobleza tradicional que venía anteriormente y a su vez el campesinado continuó siendo sometido al poder de los señores. El absolutismo, los monarcas pudieron consolidar su poder, realizaron reformas buscando fortalecer la burocracia del ejército, para también tener un estricto control de la economía. Centralizaron la administración del Estado y limitaron la influencia de la nobleza. En síntesis, con la concentración del poder en Dinamarca, lo que se permitió fue la modernización del país. Llevó también a unos descontentos que fueron transformaciones estructurales, aunado también a las crecientes ideas democráticas y liberales. Lo que permitió que se acabara el absolutismo en Dinamarca en el año de 1848 y primero limitó el poder del rey, segundo estableció una constitución en 1849 y tercero estableció el sistema parlamentario. Tercero, ¿cuál fue el impacto de la contrarreforma en Dinamarca? Pues más conocida la contrarreforma como la Reforma Católica, fue un movimiento respuesta a la Reforma Protestante. Buscaba confirmar los principios católicos y el control papal en los países creyentes de la doctrina. Pero de otra parte, la contrarreforma trató de contener el avance del protestantismo en Europa y restaurar la Iglesia Católica en los países donde ellos se habían convertido al protestantismo. Dinamarca fue partícipe de la Guerra de los 30 años. Con esta guerra buscaba defender los intereses luteranos en Europa del Norte contra las fuerzas católicas. Este conflicto tuvo lugar en el año de 1618 a 1648. Rememorando, Dinamarca se convirtió al protestantismo en el año de 1536 bajo el mandato de Cristian III. Eso limitó a la iglesia o la influencia de la iglesia en el territorio. El país, a pesar de todo, continuó sosteniendo relaciones con potencias católicas, pues lo que buscaba era mantener la influencia en la región y velar por que se cumplieran los acuerdos comerciales. Pero sabemos que se declaró al protestantismo luterano como la religión oficial de Dinamarca. Destacamos que Dinamarca no participó activamente en la contrarreforma. En el cuarto punto, nos pide establecer cuál fue el impacto de la revolución industrial y la revolución gloriosa en Dinamarca. Primero hablaremos de la revolución industrial. Sabemos que ella trajo consigo la mecanización e industrialización, especialmente en el área agrícola y en el área textil. Ello aumentó la productividad y la producción de bienes. Ahora bien, al crecer la industria, los habitantes se trasladaron del campo a las ciudades buscando empleo, buscando trabajo, lo que aumentó la urbanización y dio la construcción de nuevas infraestructuras. Entre tanto, la introducción de las nuevas tecnologías permitió también
la introducción de métodos de producción para fomentar el comercio, la explotación de recursos agrícolas y la transformación de la economía danesa. Destacamos también que nacieron nuevas clases sociales y con estas clases sociales nacientes, movimientos que demandaron derechos en temas laborales y mejores condiciones. En el caso de la Revolución Gloriosa, establecemos que el fortalecimiento de Inglaterra como una potencia en Europa, Dinamarca fue influenciada por las ideas económicas y políticas que buscaban robustecer la imagen del país en Europa. Promovió también las ideas de la monarquía y el gobierno limitado, fomentando debates acerca de la monarquía y los derechos de los ciudadanos. También los ideales de la Revolución Gloriosa inspiraron las reformas en Dinamarca en el siglo XVIII, siglo XIX, con énfasis en la relación entre el monarca y los ciudadanos. En síntesis, establecemos que la Revolución Industrial condujo a una transformación social y económica en Dinamarca, no siendo tan apresuradas como fue en países como Alemania o el Reino Unido. Sin embargo, la Revolución Gloriosa fue un evento centralizado en Inglaterra. Tuvo repercusiones en Dinamarca, cambiando la ideología de los daneses en el tema de cambio de gobiernos, y ambos eventos constituyeron en el país en las transformaciones y el posicionamiento en Europa. En el quinto punto nos piden realizar una descripción de cómo se estructuró la burguesía y el proletariado en Dinamarca, a partir del feudalismo y el cambio de los siervos a una nueva clase social con un enorme poder. Entonces, con el fin del feudalismo en el siglo XIX, muchos siervos iniciaron a liberarse de las ataduras de la tierra. Buscaban nuevas oportunidades económicas en medio de una época de transformación. Cuando la burguesía se consolidó en su poder económico y político, paralelamente las tensiones con el proletariado seguían intensificándose. El punto de esta lucha entre las dos clases fue central en la política danesa, irradiando en la dinámica de la sociedad en evolución. Durante la transición del feudalismo al capitalismo, Dinamarca permitió una burguesía influyente y un proletariado en crecimiento, iniciando una transformación económica y social en el país. ¿Qué elementos tomó Dinamarca de la Revolución Francesa? Bueno, reconocemos que la Revolución Francesa tuvo sus inicios en el año 1789. La posición de Dinamarca fue una posición más de precaución, de atención, más no de apoyo a los ideales revolucionarios. Entre tanto, el rey de Dinamarca se encontraba bajo el absolutismo monárquico, que es bueno saber la referencia al momento que vivía en ese momento el país, y se preocupaba por los nacientes movimientos liberales y nacionalistas en Europa. Sin embargo, los ideales de la revolución, la libertad, igualdad y la fraternidad, obligaron al gobierno danés a adoptar una serie de medidas de control, incluso de represión, ante posibles escenarios de agitación. Los cambios políticos llevaron a la instauración de la Constitución del año de 1849, como ya lo habíamos dicho anteriormente, asentando la monarquía constitucional y poniendo fin al absolutismo. A partir de este punto empezamos con el país no europeo. En este caso yo seleccioné nuestro país Colombia. Séptimo, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué ideología fue adoptada por el país analizado? Entonces, reconocemos que Colombia adoptó después de la Segunda Guerra Mundial una ideología democrática y liberal. Esta fue impulsada por la Guerra Fría y los nacientes movimientos de derechos humanos. Asimismo, como muchos países de Sudamérica, tuvimos una fuerte influencia por parte de Estados Unidos, el cual promovía la modernización y el anticomunismo. Ahora bien, se destaca que durante este periodo nuestro país vivió un conflicto ideológico que polarizó a sus habitantes entre los ideales conservadores y liberales. Esto ocurrió en el año de 1940 y 1950 y es conocida como la violencia bipartidista. Con ello, condujo a la creación del Frente Nacional en el año de 1958, con el cual los dos partidos gobernantes de ese momento, el conservador y el liberal, alternaban en el poder para buscar estabilizar a la nación. Implementaban políticas para el desarrollo económico y social buscando el bienestar del Estado. Sin embargo, desde esa época se han visto una serie de desigualdades. Hemos visto los nacientes grupos armados que han criminalizado a la población
y que han generado una serie de crisis sociales y políticas hasta nuestros días. Octavo, este país se constituye hoy día como un país capitalista desarrollado o subdesarrollado. Hoy día Colombia es un país capitalista subdesarrollado, o en otras palabras, un país en vía de desarrollo, debido a que la Constitución en algunos casos es un conjunto de ideales que se cumplen a medias o no se cumplen, y en casos que se cumplen, pues busca beneficiar de alguna u otra manera a las clases políticas dominantes, sin desconocer la existencia de una cultura de ilegalidad, una serie de burocracia y unos casos reconocidos e importantes de corrupción en algunos órganos del Estado. En materia económica, evidenciamos un proceso exógeno en donde un pequeño grupo de población consume de forma parecida al primer mundo, mientras que el resto de la población vive en condiciones no tan favorables. Ahora bien, los valores sociables son altamente cuestionados y la imagen del Estado y de sus instituciones no son las mejores. Por eso hay una multiplicidad o diversidad de partidos, lo que conocemos como pluralismo o multipartidismo. En el noveno punto nos pide describir cómo ha sido la adopción del modelo neoliberal en el país y de qué manera está vinculado a la globalización. Nuestro país adoptó el neoliberalismo desde el año de 1990. Este modelo se ha caracterizado por la reducción del Estado en la economía, la apertura comercial y la privatización de empresas estatales, que a su vez busca la desregulación de los mercados. Para ello, el país vendió varias empresas en la época de los 90 para aumentar su competitividad. Se implementaron reformas estructurales para buscar modernizar la economía, que fueron la liberación del comercio, la reducción de los aranceles y se buscó atraer la inversión extranjera. Simultáneamente, la globalización permitió la apertura de mercados para que Colombia se integrara a la economía mundial. Esto ha impulsado el crecimiento económico, la explotación de recursos naturales y la desprotección de industrias locales. Ha aumentado o de la mano también de los tratados de libre comercio que llevaron al país a la integración económica global y a la liberación de mercados. Realmente, a medida que avanza la implementación y ejecución del modelo neoliberal en Colombia, ha estado entrelazado de la mano de la globalización, trayendo consigo desafíos y oportunidades que conciernen a la economía y a la sociedad colombiana. Estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.